Damos eh, prosseguimento a la charla de hoy, que está a cargo de José Andrés Pérez, que es diseñador senior de UX, con más de 18 años de experiencia. Es un apasionado por crear productos digitales enfocados a los usuarios. Su trabajo se dirige a diseñar combinando tecnología con innovación y pensamiento en un contexto social. Actualmente está desenhando nuevas experiencias para GTS y es docente de UX a nuevas generaciones profesionales en la Universidad de Costa Rica. Así que te doy la palabra. Andrés, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Perfecto, muchas gracias Valeria, un gusto estar con ustedes en esta mañana también y haber podido también escuchar la ponencia de la doctora Marisol. Muy bien, voy a compartirles por acá la pantalla. Muy bien, listo. Igual solamente me confirman que todo está en orden. Sí, lo vemos. Perfecto. Muy bien. Eh, bueno, en este espacio me gustaría compartirles un poco acerca del tema de diseño digital inclusivo y viendo algunas consideraciones, algunas líneas de pensamiento que deberíamos de tener respecto a este tema y cómo nosotros podemos adaptar este diseño de inclusividad dentro de la creación de productos y servicios digitales. Viendo estos desde el punto de vista de cómo los productos y servicios digitales están orientados hacia nuestros usuarios y cómo nosotros priorizamos también a estos usuarios que son realmente los que utilizan la tecnología. Estamos en el campo de la interacción humano-computador y por supuesto tenemos el componente humano como uno de los factores principales, ¿verdad? Que debemos de considerar y que debemos atacar cuando trabajamos el tema de conceptualización o de rediseño de productos y servicios digitales. Y desde ese punto de vista, cuando hablamos de inclusividad, bueno, hay varias líneas de pensamiento. Está la línea de la accesibilidad, desde cómo consideramos nosotros la accesibilidad digital, por ejemplo. Eh, pero hay muchos otros elementos, como nosotros consideramos a las personas, los grupos que utilizan nuestros productos y servicios digitales, si validamos las diferencias de género, las diferencias culturales, las diferencias de edad, las diferencias de experiencias, podríamos hablar desde ese punto de vista también de usuarios novatos, usuarios expertos, nuevas generaciones que no han comenzado a utilizar Internet en este momento. ¿Cómo consideramos esos elementos? Por supuesto, siempre nos remitimos también a los aspectos de capacidades motrices, capacidades cognitivas, capacidades sensoriales, desde el punto de vista de accesibilidad visual, auditiva, táctil y demás que debemos de tomar en cuenta. eh, en determinar cómo nuestros usuarios finales utilizan los productos que podemos crear y que podemos lanzar al mercado. Y aquí hay un tema interesante que es cómo le damos sentido a todo este tema. En cuanto a algunas estadísticas generales, podemos mencionar, y podría mencionarles que el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. mm, Y desde ese punto de vista es interesante considerar también y poner esto en perspectiva de que nosotros también como usuarios, como personas, en promedio, viviremos de 8 a 10 años con algún tipo de discapacidad. Y desde ese punto de vista, si ustedes utilizan lentes o algún otro tipo eh, de elemento que nos ayude a mejorar nuestras capacidades físicas, a eso es a lo que nos referimos también con el tema de algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser de diferente tipo, pueden ser permanentes, temporales, pueden ser situacionales. Ahorita voy a comentarles un poquitito más sobre eso. Y de estas personas, solamente el 10% utilizan tecnologías o algún tipo de tecnología de apoyo. Entonces, es importante considerar estos elementos. Por aquí tenemos una frase de Shagnam Kashani y dice que si facilitamos el diseño de un producto para las personas con discapacidades, a menudo también lo convertimos en una mejor experiencia para todos los demás. Y tenemos algunos ejemplos eh, que podría mencionarles por acá en donde esta frase toma sentido. Bueno, usualmente, por ejemplo, en entornos web
nosotros incorporamos algún tipo de tendencia relacionada con criterios o normas de accesibilidad, con criterios A, AA o AAA de la norma internacional para incorporar funciones. Pero esas funciones y esos elementos no están orientados específicamente a un usuario específico, ¿verdad? Pueden ser utilizados por diferentes grupos. Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos una imagen de un video con subtítulos y al lado derecho tenemos una imagen también de un video con subtítulos, pero con la transcripción. Y esto puede ser utilizado para una persona que tiene algún tipo de discapacidad auditiva, ¿verdad? Que sería el grupo enfoque, pero también puede ser utilizado por otros tipos de usuarios. ¿Qué pasa con una persona que tal vez no maneja el lenguaje inglés y utiliza los subtítulos o los recursos de transcripción para poder aprender y para poder entender? Está utilizando un elemento que fue originalmente concebido para una persona con cierto tipo de requerimiento de accesibilidad o con cierta discapacidad sensorial, pero se utiliza para un propósito de aprendizaje, ¿verdad? Y muchas veces también los vemos, por ejemplo, en las propias plataformas, si ustedes han utilizado plataformas de streaming, este, que tenemos ya generalizado el tema del uso, por ejemplo, de los subtítulos, de los cambios de lenguaje que son recursos que estaban enfocados hacia la discapacidad, pero que son utilizados por una masa general para poder disfrutar y para poder entretenerse. Entonces, toma otro sentido y toma otro enfoque diferente. Igual tenemos el ejemplo de la máquina de escribir, que originalmente fue concebida para personas con discapacidades, pero que fue un elemento que evolucionó hasta llegar a convertirse en un elemento, un recurso utilizado plenamente con el uso de nuestras computadoras portátiles hoy en día, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la inclusividad, tenemos que pensar de manera integral en cómo los usuarios utilizan la tecnología, cómo evolucionan y cómo avanzan con ella, y cómo también ese recurso de inclusividad puede extenderse a otros usuarios. Hay un concepto por acá que es el tema de la democratización de las tecnologías de información y comunicación, en donde lo que procura es facilitar el acceso a miles de personas a oportunidades informativas, laborales y de ocio, basado en el tema de la generación de recursos tecnológicos abiertos para todas las personas. En general, cuando hablamos de inclusión, bueno, podemos hablar de que su objetivo es considerar la inclusión o, por ejemplo, podríamos tomar el caso de una persona mayor, de darle la capacidad de que esa persona con sus limitaciones o restricciones pueda ser partícipe del mundo digital. Es básicamente a lo que nos referimos con el tema de la inclusividad. Y podríamos tener algunas líneas de trabajo o hay planteamientos de algunas líneas de trabajo en ese sentido. En una primera línea, podemos pensar en el diseño universal, que busca la construcción de soluciones tecnológicas digitales eh, en donde una solución funcione para todas las personas, ¿verdad? Es un concepto un poquito utópico, es difícil de lograr. Tratar de que una aplicación nos funcione a todas las personas que tienen que podemos ver que tienen características muy diferentes. Por aquí tenemos también una frase de William Hudson que nos dice que podemos diseñar para algunas personas todo el tiempo, para todas las personas algunas veces, pero no podemos diseñar para todas las personas todo el tiempo, ¿verdad? A veces se vuelve un poco utópico tratar de concebir o considerar un mismo aplicativo que pueda funcionar para diferentes tipos de grupos o tipos de usuarios también. Entonces hay otras líneas relacionadas con el tema de la inclusividad, que es, por ejemplo, el diseño inclusivo, que lo que busca es tratar de atender las necesidades de un grupo particular, pero que esas funcionalidades se extiendan a otros grupos que también podrían utilizar los productos digitales, ¿verdad? Caso como lo vimos con el tema de los subtítulos en el caso de los videos, ¿verdad? Fue pensado originalmente para un cierto grupo, pero esa función también se extiende a otros tipos de grupos y personas que pueden utilizar esa función de accesibilidad. Entonces, esta es una segunda línea también que busca el tema de considerar y pensar cómo nosotros planteamos el tema de los productos y servicios digitales.
Tenemos por acá el tema de la accesibilidad como un elemento que busca o considera que los productos sean accesibles por todas las personas. Y un elemento importante por acá es considerar que esas personas pueden tener o no una discapacidad obvia, ¿verdad? Eh, Igual, en mi caso, por ejemplo, yo utilizo lentes, ¿verdad? Yo podría considerar que yo tengo plenas capacidades, pero efectivamente el uso de lentes también me convierte en una persona con un tipo de discapacidad visual reducido, ¿verdad? En este caso, pero yo me podría considerar con plenas capacidades, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la accesibilidad busca efectivamente enfocar en que los productos puedan ser utilizados por todas las personas, tengan o no una discapacidad que puede ser obvia. Muy bien. Tenemos otro elemento por acá, efectivamente relacionado con este tema, que es el de la accesibilidad digital, que es un subcomponente de la accesibilidad global, ¿verdad? Y que está orientada específicamente a la conceptualización de productos y servicios digitales en dispositivos o en diferentes entornos. Muy bien, desde ese punto de vista, tal vez mencionarles por acá que cuando hablamos de algún tipo de discapacidad tenemos tres enfoques diferentes. Podríamos hablar de una discapacidad permanente o concebir una persona que tiene alguna discapacidad motriz, visual, por ejemplo, auditiva, de manera permanente. Pero también existen otros tipos de discapacidades como las temporales. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, están en un ambiente donde ese ambiente restringe sus capacidades? Hablemos de un concierto donde, por ejemplo, hay un gran nivel o un volumen de ruido alto que puede reducir sus capacidades para poder entender a otras personas o para poder responder ante una interacción. Y eso también lo podemos ver a través de los mismos dispositivos digitales, ¿verdad? El contexto y el entorno afecta de manera temporal a ese usuario. Y también podemos tener otros tipos de discapacidades situacionales, en las cuales son momentos particulares en los cuales nuestros sentidos, nuestra cognición puede verse reducida o eventualmente también nuestras capacidades físicas. En la pantalla tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que está al volante manejando un vehículo y, eh, y se topa de frente con otro vehículo que reduce su capacidad visual por el alumbramiento y le genera una discapacidad situacional específica en un momento dado que puede reducir sus capacidades. A eso también nos referimos con el tema de discapacidad y hay que considerar ese tema como un elemento de inclusión también. Hay otra línea de pensamiento que es, por ejemplo, el diseño para la equidad, que busca que las oportunidades sean justos para todos, ¿verdad? Considerando otros elementos que tienen que ver como, por ejemplo, eh, el tema de que no necesariamente se le dé el mismo producto a todas las personas en iguales condiciones, sino que el producto o el servicio digital se ajuste a las capacidades determinadas de esa persona, ¿verdad? Para que pueda también cumplir con su propósito y atender sus necesidades. Entonces, a eso es a lo que se refiere el diseño para la equidad. Muy bien. Es un trato justo, básicamente con todos los usuarios y con todas las personas que utilizan tecnología. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una videoconferencia con, eh, con subtítulos, con traducción, en este caso del audio, ¿verdad? Y puede utilizarse en un entorno situacional o temporal, por ejemplo. Puede ser que la persona tenga sus plenas capacidades, pero está en un autobús donde hay mucho ruido y demás, o no puede interactuar conversando con esta persona adecuadamente, entonces puede utilizar el elemento de transcripción. Muy bien. En general, estas líneas es interesante pensar en ellas, hay que pensar en cómo los usuarios y las personas interactúan a través de estos productos, servicios digitales, a través de la tecnología y cómo se da esa relación, pero ninguna de estas vertientes resuelve todos los problemas, ¿verdad? Son elementos que pueden ayudarnos a procurar una mayor inclusividad en los usuarios. Muy bien, ok.
Uno de los elementos claves que tenemos por acá es evitar problemas de subrepresentación o de exclusión que podrían tener grupos o personas al utilizar medios tecnológicos. Y quisiera tal vez desde ese punto de vista, ya que les estaba comentando un poco sobre el tema de la inclusividad, darles algunas prácticas inclusivas, algunos tips que podríamos utilizar para hacer o para procurar ser más inclusivos cuando pensamos o rediseñamos productos o servicios digitales. Uno de ellos es poner primero al usuario al frente y al centro. Considerar a los usuarios siempre cuando nosotros conceptualizamos y rediseñamos esos productos y servicios digitales. Otro de los elementos que tenemos en consideración acá es ser inclusivo. Podemos utilizar, por ejemplo, una línea como la del diseño inclusivo, tratar de buscar resolver para un grupo específico de usuarios o de personas y extender esas funcionalidades a muchos otros para que efectivamente el producto tenga una cobertura mayor. También otro elemento interesante por acá tiene que ver con elementos como la responsividad, considerar en la responsividad de nuestros productos y servicios digitales, en la movilidad, en cómo los usuarios interactúan a nivel móvil y efectivamente considerar también la accesibilidad dentro de este proceso, ¿verdad? Como elementos claves que pueden ser parte de los requisitos del planteamiento de un producto digital. Otro elemento importante por acá es hacer diagnósticos, eh, hacer la consideración de diagnosticar si ya tenemos productos en los que hemos trabajado, en los que hemos participado o que se han lanzado al mercado también, hacer diagnósticos de estas herramientas utilizando medios de validación para ver cuál es la prestación real estos productos para con los usuarios o los grupos de usuarios que los utilizan. Ok, otro elemento importante desde el punto de vista del planteamiento de software y de productos informáticos es que usualmente los elementos de inclusividad o de accesibilidad no son vistos como un requisito, son vistos como eh, una opción adicional, como un opcional, ¿verdad? Pero no son parte del planteamiento de requisitos dentro de un proyecto digital. Entonces es importante considerar desde esa perspectiva la inclusividad y la accesibilidad como un requisito desde el punto inicial cuando planteamos los requisitos de un producto. Ok, otro elemento interesante es el pensar multiplataforma. Los usuarios interactúan con muchos tipos de dispositivos e interfaces diferentes. Entonces debemos de pensar no solamente enfocado en un tipo de interfaz específica que puede soportar ese producto o servicio, sino también en cómo va a haber un cross-platform design en donde el usuario puede interactuar con diferentes tipos de plataformas y todas ellas efectivamente deben ser inclusivas también. ¿Ok? La usabilidad es otro de los elementos claves, efectivamente, que viene en beneficio de la experiencia de usuario y viene en beneficio también de la accesibilidad de esos usuarios que utilizan la tecnología. Ok, otro de los tips que tenemos por acá es el tema de cuidar la experiencia de extremo a extremo. ¿A qué me refiero? Bueno, básicamente, ¿cuál es el flujo que está teniendo el usuario en un producto o servicio digital? ¿Cómo está interactuando desde el punto de salida, está realizando las tareas o acciones adecuadas dentro del sistema, está lográndolo, o en este caso hay falencias en ese proceso, en ese flujo. ¿Cómo se da la acción particular que el usuario necesita realizar y cómo se da la etapa previa y la etapa posterior? Y también cómo se da la preparación para otros grupos de acciones o de tareas que requiera realizar el usuario en el sistema. ¿Ok? También otro elemento importante es la consideración de los digitales, los contenidos digitales inclusivos, los textos, los títulos, las etiquetas, que deben ser orientadas o adecuadas al enfoque y al léxico de nuestros usuarios. Tenemos que pensar en cómo transmitimos adecuadamente un contenido que sea sencillo, que sea claro, que sea práctico para los usuarios, que sea entendible y que con eso sea más fácil de interactuar a través del componente de las palabras
dentro de los productos que nosotros consideramos, considerando acá, por ejemplo, inclusiones de género, inclusiones de nivel educativo o inclusiones también culturales. Muy bien, otro tip que tenemos por acá es el tema de la localización. Cuando consideramos productos o servicios digitales, bueno, pensando ahorita que estamos, por ejemplo, en un webinar a nivel de Iberoamérica, tenemos que considerar también dónde se van a prestar, dónde van a ser utilizados esas interfaces, esos productos. Va a ser en un país específico, va a ser en un grupo de países, va a ser en una zona específica, va a ser a nivel regional, a nivel internacional, va a ser un aplicativo global. ¿Cuál es el tipo de enfoque que tienen nuestros productos? Y deberíamos en ese caso de tratar de visualizar que los productos sean alineados a los grupos de usuarios que van a utilizarlo. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de localización y hacer una orientación del producto hacia la cultura de un país determinado, los léxicos, los léxicos, los contenidos, la forma de uso, ¿verdad? Y esto cobra importancia también cuando hay productos que van a ser utilizados de manera internacional o de manera regional, en donde pueden haber cambios culturales importantes o formas de uso de los usuarios de un producto que pueden variar entre un país y otro. Muy bien. Otro de los elementos, como vimos, un 10% apenas de las personas con discapacidad utilizan tecnologías de apoyo, pero debemos optimizar para las tecnologías de apoyo. Debemos ser intencionales desde el punto de vista de procurar que la tecnología sea orientada y optimizada para la discapacidad. Entonces, desde ese punto de vista es importante considerar estos elementos y hacer los ajustes pertinentes necesarios. Y finalmente, uno de los elementos y de los tips prácticos que puedo brindarles por acá es depurar el código. Hacer depuraciones de de nuestro código, de nuestros productos, aplicaciones, web, sistemas transaccionales, sistemas informáticos, ecosistemas digitales, depurar el código y optimizarlo efectivamente para que puedan adecuarse a las necesidades y a las atenciones requeridas por parte de los diferentes usuarios. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, básicamente, bueno, con esto quiero transmitirles un poco, hacer un poco de reflexión respecto al tema de diseño digital inclusivo, cómo debemos de darle prioridad a los usuarios, cómo podemos tener algunos tips en consideración acá y utilizar las diferentes vertientes del diseño universal, el diseño para la equidad, el diseño inclusivo en nuestras prácticas a la hora de conceptualizar o rediseñar productos y servicios digitales. Perfecto. Espero que esto les pueda dar alguna guía también y algunos tips para que ustedes también puedan poner en práctica. Muchas gracias.